Bueno, muy bien, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá, acompañados de la MEL, de la organización de la Maestría de Estudios Latinoamericanos y del área de posgrado también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me presento para quienes no me conocen, yo soy Javier Pícolo, estoy a cargo de EDIUNC desde el año pasado. Em, eh, cuando asumí, tomé cuenta un poco del diagnóstico y en particular nos estaba preocupando a todo el equipo de la editorial como una baja sensible en la cantidad de manuscritos presentados a nuestras convocatorias ordinarias. Entonces pensamos la problemática, pensamos qué cosas estaban pasando, qué problemas puntuales había y de qué forma podíamos llegar a resolverlos o a plantear algún tipo de solución al respecto. Empezamos el año pasado con un ciclo de charlas que se llamó 4 clases para pensar tu libro académico, que lo dimos de manera presencial en la sede del INSIUSA, ahí en CRISIT, y que después también detonó de participantes, fueron mucho más los que podíamos llegar a abarcar, así que decidimos hacer del mismo ciclo de charlas una instancia virtual. Este año cambiamos un poco la modalidad, decidimos poder hacerlo en una sola charla, visitar distintas unidades académicas. Empezamos por políticas, sobre todo por la gran predisposición de Paola y el trabajo que viene haciendo, que bueno, nos permite trabajar con mayor confianza y comodidad. Así que acá, acá estamos con esta charla que hemos dado en denominada de tesis a libro. Está basado el título en un libro bastante divertido de un autor estadounidense que es William Germano, que publicó justamente un libro como resultado de su experiencia como editor universitario que se llama From Dissertation to Book, que bueno, básicamente es de tesis a libro. Es un libro al cual yo en lo personal llegué a través de las recomendaciones de publicación que tenemos en nuestra página web, en EDIUNC, que hay un texto de Sebastián Touza, muy lindo, que preparó en el 2012, es un texto muy breve, de unas 2 o 3 páginas, que lo pueden consultar y descargar, pero bueno, es un texto que nos ha servido mucho para charlar con con los autores y para charlar sobre todo con quienes piensan presentarse o están pensando eventualmente en publicar un libro y en particular publicar un libro con una editorial como Edium. Si las invito a que consulten este material, a que consulten nuestra página web. Esto es una cuestión con la que voy a insistir a lo largo de la charla, que conozcan las plataformas que usamos, no solamente... Larita, se puede escribir aquí el nombre del libro, ya después les paso todo. De todas formas, como les decía, esto va a quedar grabado y está después citado también en la presentación que he preparado para hoy. Ya después les voy, a medida que voy hablando, estoy dando ingreso a gente a la sala, así que cuando tenga después un tiempito voy guardando ya el libro. Lo digo de nuevo, es de tesis a libro y el autor es William Germano, o sea, William Germano con G, que como les decía, sus antecedentes como editor universitario lo preceden y en el caso de las editoriales universitarias de Estados Unidos, el libro en sí, yo eventualmente lo conseguí en inglés. Hubo una edición en español en el año 2005 por Siglo XXI Editores, que ya no se consigue, está agotado y no ha sido reeditado. Había unos intentos de algunas editoriales colombianas de hacer una nueva edición en español de ese libro, pero bueno, está muy ambientado a la lógica universitaria estadounidense,
el texto, pero hacemos un resumen, como les decía, de la mano también de nuestro querido Sebastián Touza, como para acercarlo a las partes que nos pueden llegar a importar. Hay una cuestión en la lógica universitaria estadounidense que las University Press, o sea, las editoriales universitarias de allá, tienen un ojo muy puesto en el mercado. Hay muchas que son muy grandes, que tienen gran financiamiento, gran alcance, gran prestigio y demás, y se manejan de una forma mucho más similar a lo que son las editoriales comerciales, como las conocemos acá, y tienen otro tipo de exigencias a la hora de publicar. Y otra de las exigencias que existen en el sistema universitario de Estados Unidos es que si alguien quiere ser titular, profesor titular en una universidad, además de tener un doctorado o bueno, un PhD, yo a veces hago las diferencias entre la palabra en inglés y la palabra en español, porque muchas veces los alcances son diferentes. Quienes están transitando el recorrido de la MEL lo sabrán, y quienes han transitado lógicamente la formación universitaria argentina sabrá que tiene una exigencia muchas veces mayor a la de otros países. Entonces, bueno, para ser docente en Estados Unidos en una universidad es obligatorio tener un PhD y es altamente recomendable tener un libro publicado. Entonces, frente a esta problemática, Germano dice, bueno, claro, todo el mundo egresa, o sea, completa su PhD, completa su doctorado, y le dicen, bueno, muy bien, está felicitado, la verdad su tesis es magistral, es una maravilla, nos parece muy linda y la vamos a aprobar con recomendación de publicación. Entonces esos autores, una vez que completan sus estudios, se acercan a una editorial, envían la tesis y dicen, bueno muchachos, acá tengo esto aprobado, 10 felicitado y además el jurado, que es gente súper renombrada en esta disciplina que yo estudié, me dijo que tenía recomendación de publicación, así que ahora quiero que me la publiquen. Y muchas veces la respuesta de los editores es, no dudamos de su capacidad intelectual, no dudamos de la originalidad de la tesis ni nada, pero esto no puede ser publicado, o no puede ser publicado así. Entonces, en general, se encarga una tarea de reescritura, y es un poco también lo que nos sucede a nosotros, con algunas diferencias lógicas, pero también nos sucede a nosotros. Dentro de la universidad se produce mucho conocimiento, se producen muchos textos, pero no necesariamente todo ese conocimiento que se produce y no todos esos textos que se producen en el ámbito de la universidad, en el ámbito de la investigación pública, termina necesariamente en un libro. Bueno, en muchos casos ya vamos a empezar a ver un poco las diferencias, pero no basta solo la recomendación de publicación, porque hay una serie de diferencias entre lo que es una tesis y lo que es un libro. Como para empezar un poco, ahora sí empiezo a compartirles la presentación que preparé, y acá repito los problemas de encontrar botones en en la pantalla. Ustedes lo voy a decir si se ve bien. Ahí pueden ver la pantalla compartida. No sé si están viendo solo la diapositiva que tiene el flyer de este taller. No se ve, me dice Gabriela. ¿Alguien más tiene problemas para verlo o no se ve? Bien. Yo lo veo, Javier, que dice de tesis a libro. Sí, está el flyer. Yo también lo veo. Bueno, Tarda un ratito, pero aparece. fantástico. Perdón, estos son, bueno, estas cosas de... yo tengo como otra pantalla acá, por eso digo, no estoy muy familiarizado con con la plataforma. Tengo otra pantalla acá donde voy viendo también abajo, puedo hacer como dibujitos y cosas, lo cual me parece divertidísimo. Ya voy a jugar un poco con eso, con ustedes acá. Bien. Siempre
yo empiezo como por lo básico y empiezo por hacer un diagrama que siempre suele ser un poco el mismo, a veces lo cambio un poco y otras veces no, pero la estructura siempre suele ser la misma. Y hablo del camino del texto al lector y acá ya hay una serie de cuestiones sobre las cuales podemos empezar a detenernos, una serie de conceptos sobre las cuales podemos empezar a detenernos. Primero que nada, hablo de texto. Los editores, solemos decir que el libro es algo, no es algo que se escribe, sino es algo que se hace. El libro es un producto que se fabrica, se trabaja, en el cual interviene mucha gente y termina en un producto final que tiene la forma del libro, que bueno, todos podemos más o menos reconocerlo. Bueno, Gabriela, ahí me dice Gabriela que sale y vuelve a entrar, porque no puedo ver la pantalla, ojalá pueda solucionarlo. Como les decía, nosotros hablamos de texto, hay una frase muy movida en el ámbito editorial que es los autores no escriben libros, y bueno, somos un poco fanáticos de esa frase. Por eso hablamos por eso hablamos de texto y vamos a usar, yo voy a usar ese término, o voy a hablar también de manuscrito, porque también funciona como sinónimo de texto y original. Más allá de que manuscrito, ya sabemos que la gente ya lo está escribiendo a mano para presentar a una editorial, pero bueno, vamos a usar en cuanto a la terminología, texto, manuscrito y original, lo que produce, para lo que producen los autores. Entonces, bueno, tenemos un camino del texto al lector, que en general suele empezar con el autor. Digo, suele empezar con el autor porque es la forma más sencilla de armar el caminito. Y es importante acá detenernos a pensar, primero que nada, qué es lo que es un autor, que es una categoría que también está bastante discutida, particularmente, bueno, seguramente los textos de Michel Foucault y Roland Barthes les sonarán sobre la discusión de qué es lo que es un autor. La discusión se acaba un poco cuando nos metemos en la etimología de la voz autor, en la cual básicamente un autor es alguien que aumenta. Un autor es un aumentador. Es alguien que toma un conocimiento, una idea, un proyecto y en base a sus conocimientos aumenta eso con lo que está trabajando. Entonces, y aclaro esto también para sacar un poco la romantización de la idea del autor, de la idea de que es una persona atribulada por las musas y la inspiración y demás, y ese peso de la creatividad como una gran palabra, para que nos relajemos un poco. Digamos, autores, todos somos autores, todos podemos ser autores, todos podemos tomar los conocimientos que tenemos y aumentarlos en base a nuestra experiencia, a nuestras lecturas, a nuestras investigaciones y demás. El autor es, bueno, quien se hace responsable del texto, quien va a firmar el texto, que sea, y en el caso, por ejemplo, de una tesis, bueno, es un estudiante de posgrado, ya sea de maestría, de doctorado, de especialización o demás. Acá no funciona la flechita, ahí tengo que hacer con el mouse. Entre el autor y el lector suele haber siempre un editor. La figura de editor también es una figura. Todas estas figuras podemos discutirlas y podemos cambiarlas y podemos agregarle o quitarle características porque varían también de acuerdo a los textos que estamos trabajando. Ya nos vamos a meter un poquito más en eso. Pero un editor básicamente es un mediador. El trabajo de la edición es una mediación justamente entre el autor y el lector.
pensando qué tipo de autor, pensando qué tipo de texto y pensando a qué tipo de lector se apunta, bueno, el editor tendrá que ser bastante pillo en cuanto a cómo guiar al autor en en su trabajo. Y finalmente, el lector, yo les pido disculpas por simplificar solamente la escritura, he puesto lector, he generalizado en masculino, sé que no está bien, les pido disculpas, intentamos autor, autora, autore, editor, editora, editore, lector, lectora, lectore. Les pido disculpas, lo estoy viendo ahora, que es una cuestión que se me pasó, pero no había intención de excluir. Y el lector. En el gráfico que armé lo puse más grande, por una cuestión visual, y por una cuestión de que yo considero, y soy de la idea que el lector siempre es lo más importante al momento de pensar un texto. Siempre estamos pensando en un lector, exista o no exista, de acuerdo a lo que estamos haciendo, va a importar mucho esta figura del lector, que muchas veces puede estar idealizada y demás. En el medio de ese camino pueden pasar distintas cosas, pero vamos a ver, en el caso de la tesis, si ya lo bajamos, el autor es un estudiante, es alguien que está cursando sus estudios de grado o posgrado, lo tenemos más o menos claro, tiene que cumplir con una obligación, que es completar el curso que está realizando. Se completa, en el caso de los posgrados, con un texto, pues ese texto va a ser una tesis, que tiene sus características, sobre las cuales no voy a andar porque ustedes la conocen y muchos la están padeciendo o las han padecido. La figura del editor suele ser la suele ocupar el tutor o el director. Se me ocurrió ahí la posibilidad de incluir la figura del director de tesis. Y el lector finalmente va a ser, perdón, ahí está. Y el lector es un lector súper específico. Es un lector recontra específico, porque es el jurado de la tesis. Entonces, todos los esfuerzos están puestos a manejar un lenguaje particular, que esa es la guía que va a hacer el tutor de la tesis o el director de la tesis con el autor. Le va a decir, mirá, necesitamos sí o sí incluir este tipo de bibliografía, tenemos que tener este tipo de normas de citado, tenemos que tener este tipo de estructura textual, tenemos que tener este estilo cuando vayas a escribir, y además de las cuestiones específicas de la disciplina con la que estemos trabajando, de decir, bueno, no vamos a tener cuidado porque lo que estás diciendo se está escapando de las últimas investigaciones que van en lo contrario de eso y demás. Y el lector, como les decía, los lectores es un lector súper específico, son pocos lectores, un tribunal de tesis, o sea, un tribunal de 3, de 4, de 5 personas, no suelen ser más, a quienes tenemos que convencer con nuestro texto, tenemos que convencer con el resultado de nuestra investigación, y son lectores súper formados en el tema. Por eso se los convoca para que sean quienes juzguen si el texto que estamos produciendo, si la tesis que estamos produciendo es suficiente como para aprobar nuestros estudios de grado o de posgrado. Entonces, en ese sentido, el camino, en el caso de la tesis, del autor al lector, está guiado, está muy pautado por lo que más o menos todos conocemos. En el caso del libro, vamos a ver alguna serie de diferencias. La primera, y hago hincapié en el lector, nuevamente, yo trato de hacer mucho hincapié en el lector porque en muchos casos la relación autor y editor parece olvidada. Y esto lo digo y también hago como un mea culpa en muchas reuniones, congresos, jornadas y demás de editores, y muchas veces cuando negociamos o charlamos o guiamos a los autores, dejamos de vista o perdemos de vista
la figura del lector, que es la fundamental, porque es la que completa el proceso y es, como les decía recién, a quien está destinado el texto. En el caso de un libro, cuando publicamos un libro, podemos tener una idea de qué tipo de lector estamos buscando, pero no es un lector que conozcamos. Más allá, lógicamente, de nuestros amigos que van a apoyarnos y van a comprar nuestro libro, aunque no estén metidos en el tema que estamos tratando, ¿no? Pero el lector es desconocido, es un lector idealizado, es un lector proyectado. Se habla mucho del lector ideal. Nosotros en nuestra convocatoria, en EDIUNC, también consultamos eso, cuando se completa el formulario, consultamos a qué público les parece que puede interesar. Y esto y no es un lector como en el caso de la tesis, al cual le ponemos un nombre y un apellido, sino que, bueno, es un público general. Podemos tener una idea más o menos de si, bueno, yo lo que estoy escribiendo es algo que va a leer, por ejemplo, van a leer las infancias. ¿Por qué? Porque es un libro infantil, con ilustraciones, en las cuales trato de aportar ficción para que se diviertan, algún tipo de manual para que trabajen. Luego puedo decir, no, yo estoy apuntando a un público que esté más o menos formado en ciertos conceptos de las ciencias sociales, pero que no sea exclusivamente un público universitario. Puedo pensar en la divulgación científica o en la comunicación popular de la ciencia y decir, yo voy a bajar conceptos muy complejos de la ciencia que yo estudié para que la gente de a pie pueda, o sea, la gente que no está formada en eso, pueda interesarse en los asuntos que investigo y y pienso en ese tipo de lector. En este caso, la mediación del editor apunta a eso, apunta a que el texto que está produciendo, que ha producido el autor, se encuentre de la manera más eficiente con su lector. Y ese es un poco el trabajo que hacemos en EDIUNC. Nosotros sabemos que somos una editorial universitaria, que somos una editorial principalmente que trabaja con textos académicos, pero apuntamos y tenemos una gran pata en trabajar con la comunidad en general y además de la comunidad universitaria. Entonces, ya el trabajo cambia, ya el texto va a tener que cambiar. Pasamos un texto para convencer, un texto que se parece más a una evaluación, que es el caso de la tesis, a un texto que va a tener que ir a buscar lectores en base a la recomendación del editor, al alcance del editor. Acá en esta cadena podemos agregar un montón de gente en el medio, que yo para simplificarla no lo he puesto. Podemos agregar los libreros, podemos agregar los distribuidores, podemos agregar entre autor y editor otras instancias más, como por ejemplo ilustradores, fotógrafos, cartógrafos, etcétera, porque también puede suceder, tengo un texto que es muy bueno, pero necesitamos, que es algo que sucede generalmente en la editorial, necesitamos que aparte sume con, por ejemplo, imágenes, o que sume con gráficos, o que sume con infografías, que muchas veces el autor no las va a desarrollar o no las ha pensado, y hay que convocar a otra gente, el espacio, ¿no?, entre autor y editor, y lógicamente entre editor y lector, como les decía, está en la cadena lógica de distribución del libro, desde la venta directa que pueda hacer el editor hasta la venta que pueda hacer a través de terceros, que son librerías o distribuidoras, y también toda la comunicación que se realiza a través... Disculpa, estoy un poco resfriado, pero bueno, ya va a pasar. Y también la comunicación, prensa, etcétera, etcétera. Esto, lógicamente, vale para los libros impresos como para los libros digitales. No nos vamos a meter mucho en esa discusión porque el proceso sigue siendo exactamente el mismo entre el autor y el lector, solo que cambian los mecanismos, pero eso es algo de lo que tratamos de hacernos cargo los editores. Entonces, bueno, habiendo visto un poco esto, acá les propongo un pequeño juego. Yo no soy muy ducho con la tecnología de la presentación
y demás, si estuviéramos todos juntos en un aula con pizarrón, me había demorado mucho en escribir en hacer esta tabla a mano, pero lo habíamos podido completar con los conceptos. Les invito a que en un papel por ahí la hagan y podamos ir tomando nota de las cosas que vamos diciendo, pero como para que trabajemos en conjunto las diferencias entre tesis y libro, yo propongo, Me conecté acá también. propongo ahí seis parámetros para verlo. Es un público, estilo, estructura, objetivo, imágenes y, bueno, la sexta como abierto, otras cosas que se nos ocurran. Así que, bueno, un poco sobre el público ya hablamos. No sé si les parece agregar algo más, que podamos agregar algo más. Como dijimos, el público objetivo de una tesis es un jurado de tesis. El público objetivo de un libro es el público en general, el público que tratemos de definir de antemano, pero es un público mucho más difuso. No sé si queremos, si alguien quiere o se anima a agregar algo más en cuanto al público o al público que uno puede esperar tanto de un libro como de una tesis. Bien, yo les agrego por ahí una más. Muchas veces, por ejemplo, las tesis, muchas veces no, siempre, y si no sucede, debería suceder, se guardan o se alojan en un repositorio. En general esto es una tarea más relacionada a la archivística y a la bibliotecología que a la edición, pero muchas veces después la tesis consigue un público más allá del público para el que estaba destinado originalmente, que puede ser otros tesistas, otros investigadores que quieran tomar o retomar a partir del tema que ya trabajamos en un momento. Como para agregar algo yo. En cuanto al estilo, si no quieren agregar nada del público, no pasa nada. Continuamos. En cuanto al estilo, acá sí les voy a pedir ayuda a ustedes, que son más expertos y expertas en tesis. El estilo de la tesis, ¿cómo les parece que tiene que ser el estilo de la tesis? No sé si usted tiene problemas para escuchar. ¿Qué está pasando? Se escucha muy mal. Sí. No sé si quiere participar o si... No sé si quiere participar o no. Yo por lo menos voy a consultar. Ahí creo que está. Bueno, ¿alguien se anima a hablar del estilo de la tesis? El estilo de escritura de la tesis, el estilo del lenguaje en la tesis. En el chat dicen que Ana tiene el micrófono abierto, pero no soy yo. Sí, yo ahí cerré un micrófono y se acabaron los ruidos, por lo menos acá. Así que bueno, en cuanto al estilo de la tesis, en general, la tesis, como veo que están todos un poco tímidos, en cuanto al estilo de la tesis, suele ser un estilo en el cual no se... en el cual no aparece mucho la voz del autor, tratamos de despegarnos de cualquier tipo de voz propia y de trabajar un lenguaje neutro, un lenguaje claro y un lenguaje técnico, sobre todo técnico, porque sabemos que quienes nos van a leer son personas que están imbuidas de ese lenguaje técnico. Si les decimos, si les acercamos un texto difícil, bien, ahí ya retomo lo que me dice. Uy, acá cambié todo. Cambié todo de lugar.
y perdí por ver el chat. El estilo de la tesis, dice Gabriela, sería más académico, mientras que el libro se puede orientar al ensayo. Bien, me parece bien, gracias. Javier, Sí, una cosa. En lo que vos decías del estilo neutro y fuera de voz propia, particularmente yo escribo desde el feminismo y desde ahí eso justamente, incluso adentro de la tesis, es una de las cosas que estamos tratando, digamos, de alguna manera. Sé que no solamente el feminismo, también hay otras corrientes que tratamos de modificarlo. Una cosa es que uno escriba solo, que eso no se escribe, digo, no es así en una tesis, no se escribe solo, pero la voz muchas veces, o por lo menos es lo que yo intento, después te digo cuando a ver si me gochan o no, es justamente hacernos cargo nosotros de nuestras propias relaciones, análisis, etcétera, ¿no? Así que por ahí eso, digamos, depende de la corriente en la que estemos inmersos adentro de la tesis, si va o no va. Después lo otro sí coincido. sí, sí, lógico. Lógico, bueno, en muchos casos, a lo que siempre como se trata de apuntar, como les digo, es como esto, el lenguaje, si se quiere, un poco más neutro, un poco en la cual no se ve tanto del yo. Eso es algo también que a mí me parece gracioso, me ha sucedido mucho como corrector, que muchas veces se usa una primera persona del plural como algo neutral, ¿no? Como bueno, la tesis de Javier Pico le dice, nosotros encontramos en las palabras de tal autor, y yo digo, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuántos estamos? Digo, en el caso de un trabajo individual que va firmado por una sola persona, no, bueno, yo encontré, pero como tenemos un poco metido de que tenemos que hacerlo, de neutralizar un poco el lenguaje, decimos, no, vamos a tirar la pelota a un nosotros genérico que no sabemos muy bien quiénes son, o bueno, o es un caso grave por ahí de esquizofrenia, no sé, en el cual yo y mis yoes estamos trabajando sobre esto. Pero sí, justamente, bueno, es eso. En el estilo del libro, en general, se prioriza y se valora que esté mucho más presente la voz del autor, el estilo del autor, la pluma, si se quiere, la forma de hacerlo. Bien. La estructura de la tesis, la estructura del libro, también más o menos todos la conocemos. Insisto con lo mismo, ustedes seguramente conozcan mucho más la estructura de la tesis y en muchos casos la hayan padecido. Y en muchos casos viene directamente ya bajada de antemano con las normas, las normas de estilo que se piden. En general, la estructura de la tesis incluye un marco teórico, que es una parte importantísima de la tesis, porque es lo que nos va a fundamentar nuestro trabajo posterior, ¿no? Yo esto no es algo que se me ocurrió mientras me duchaba, o es algo que se me vino a la cabeza y lo voy a sacar así nomás, sino que lo hago justamente dentro de toda esta línea de pensamiento con estos otros autores que ya cuentan con la validación académica que me permite a mí, en base a eso, avanzar sobre otra cosa. Paola, me levantaste la mano. Ahora sí, no, es que cuando estabas preguntando a ver si alguien se animaba a hablar sobre los estilos de la tesis, creo que también se han ido modificando y también me parece que cada carrera tiene como un formato de tesis. Hay carreras de maestría o de doctorado que son más profesionalizantes que otras que son más académicas y también como que me da la sensación, por lo que veo con algunas carreras, que se está modificando incluso antes habían como tesis con mayor erudición, o sea, había mayor peso, un marco teórico que tenías que, digamos, revisitar todo lo que se había escrito sobre el tema y después recién abordabas tu objeto de estudio. Ahora eso medio que se está cambiando y entonces hay como mayor articulación entre la teoría y el objeto de el estudio que vos estás construyendo con esa teoría. Entiendo que, bueno, hay un poco, me parece que hay una diferencia con
con el libro, porque en definitiva no tenés que dar cuenta de toda ese marco teórico que por ahí es como demostrar a un jurado que sabes de qué estás hablando y tiene que ver más con una demostración que digamos, decir, agoté todo. Igual hoy en día con la cantidad de conocimiento que hay de objetos de estudios, tal vez es inagotable todo lo que puedes citar en un marco teórico. Entonces, bueno, también me parece que eso no debería, no sé si va o no en un libro porque no lo he hecho, pero bueno, me parece que ahí hay una diferencia con el libro. Bueno, estás acá en la charla no solo porque sos la coorganizadora, Paola, sino porque, bueno, eventualmente queremos que publiques un libro. Bueno, gracias. Bueno, calculo que todos y todas están con la misma intención. El objetivo también un poco lo vimos un poco por arriba. Lógicamente, el objetivo principal de la tesis es conseguir una graduación con todo lo que eso implica, que puede ser la que sea, como decía Paola, una cuestión profesionalizante, una cuestión de prestigio académico, una cuestión, todo lo que conocemos, todo lo que implica culturalmente graduarse y sobre todo posgraduarse. Y en el caso del libro, bueno, el objetivo también me parece un poco más difuso. Siempre está como muy presente lo que implica el capital simbólico cultural de un libro. Como, bueno, desde la famosa frase que, bueno, el ideal de vida completa es plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, y el prestigio social que ello acarrea, sino yo publiqué un libro y hay un pedazo de papel con mi nombre ahí puesto. Eso es algo que sin dudas pesa más. Yo creo que en nuestro caso en particular, y quitando la cuestión más de ego, pero haciendo hincapié en el valor simbólico del libro, el objetivo es sobre todo comunicacional, sobre todo divulgativo. Porque como dijimos, los libros, una vez que salen, empiezan a navegar por el mundo del mercado del libro. Más allá de dónde lo publiquemos o con quién lo publiquemos, ese va a ser siempre el objetivo, y eventualmente eso que nos puede llenar de orgullo, decir, yo publiqué este libro, hice una presentación, todos nos pusimos nuestras mejores ropas y nos felicitamos, pero eventualmente después el libro se va a quedar solo en las bateas de alguna librería, en alguna feria y demás, y el objetivo va a ser convencer a los lectores de que se lleven ese libro y no todos los otros libros que hay ahí, o decir, bueno, qué es lo que va a llamar la atención, qué es lo que va a servirnos para poder llegar al público. El libro también, pensando en la circulación del libro, tiende a ser imperecedero. Lógicamente se nos puede mojar, se nos puede romper, se nos puede quemar, etcétera, pero el libro tiende a ser imperecedero, entonces, cosa que muchas veces la tesis no. En el sentido de que la tesis por ahí puede ser una cosa, tratar de un tema súper actual. A nosotros nos sucede como editores, hemos publicado en los últimos 3 años 2 libros de materias que han cambiado mucho con el tiempo, que se nos han agotado, o se nos están por agotar. Lógicamente, el personal de librería me dice que tenemos que reimprimirlo. Y digo, y un poco que ya no, porque todo eso ya cambió bastante. Tenemos un libro, por ejemplo, sobre robótica, que es muy lindo, que lo trabajamos con mucho esmero, y que también, lógicamente, trabajamos mucho con el autor de decir, bueno, primero que nada, cortemos en algún momento, porque siempre vas a seguir investigando cosas nuevas, porque siempre van a seguir saliendo con frecuencia diaria avances nuevos en la materia, y pensemos, bueno, que sea un libro que apunte más a las bases de la robótica, como para que perdure en el tiempo, pero ya hoy por hoy ya requiere no una reimpresión, sino una reedición. Y otro libro que también
uno de sus capítulos trata o deja planteado el tema de inteligencia artificial, que lo publicamos cuando las herramientas de la inteligencia artificial eran algo que usaban programadores, desarrolladores de software y demás, y ahora es una cosa que ya tenemos instalada en el teléfono y bueno, se nos quedó un poco obsoleto. Por eso insistimos también en que por ahí el libro tiene que apuntar a ser más imperecedero, y por ahí la tesis podemos decir, bueno, que vamos a tomar un estudio de caso de lo que se está trabajando hoy en, no sé, en Boston Dynamics con los perros robots. Y bueno, publicamos la tesis y después van a continuar con las investigaciones y nos puede servir incluso lo que estudiamos para la tesis para poder desarrollar una carrera al respecto, pero al momento de pensar un libro, pensar que ese libro tiene que durar en el tiempo. Sobre todo como está el mercado del libro hoy, sobre todo cómo funciona hoy la lógica del libro, que es raro que llegue un libro y se vendan todos los ejemplares en 5 días. El libro es un objeto que a mí me parece maravilloso, es un objeto que no pierde valor, sino que en muchos casos un buen libro lo gana valor con el tiempo, en el sentido de que se lee, se presta el libro físico, ¿no? Se lee, se presta, se guarda, es motivo de orgullo en muchos casos. Si no, tengo un montón de libros guardados acá en mi casa, que los leí alguna vez, pero están ahí guardados, pero también después en algún momento podemos, como decía, prestarlo, podemos venderlo nuevamente, por más que haya sido leído y usado y tenga las hojas un poco ajadas, y un buen libro soporta todo eso, soporta que dentro de 10 años diga, che, hace 10 años publicamos este libro, o tengo este libro que es de hace 10 años y lo puedo prestar al día de hoy porque todavía sigue siendo un lindo libro para leer. Agregué imágenes también en este juego, porque también pasa un poco lo mismo. Las imágenes de la tesis pueden permitirse ser más complejas, pueden permitirse mayor complejidad, cosa que en el libro, primero tenemos una cuestión de formato, que cualquier editorial profesional se maneja con colecciones, con formatos preestablecidos, con diseños preestablecidos, con una imagen y una identidad que ya viene dada de antemano. Entonces, si queremos incluir un gráfico que tiene montones de variables y montones de colores y demás, en la tesis, al momento de presentarlo, no hay tanto problema, porque puedo poner un apartado incluso de gráficos en los cuales los pueda ampliar así, pero el libro queda dentro de la hoja. Esto también sucede, ojo, con las publicaciones digitales. Pasa exactamente lo mismo y está la misma problemática, y a veces es hasta más difícil publicar imágenes en publicaciones digitales que en publicaciones impresas. Pero también, continuando con el mismo espíritu, pensando en este público difuso e ideal, hay que tratar de pensar en gráficos simples. Siempre pongo como ejemplo un trabajo que publicamos en Edium, que fue la investigación científica en dictadura de Fabiana Beckerman, que tenía unos gráficos divinos, con un montón de información, un gráfico de dispersión de 4 ejes, donde analizaba toda la producción científica del periodo que ella estudiaba, y se nos hacía muy difícil publicarlo así como estaba. Pues, desde el vamos tenía 20 colores diferentes, que cada color significaba algo. Diferentes tamaños, y diferentes formas. Entonces, había una formita que el triángulo amarillo significaba una cosa, el círculo azul significaba otra, el triángulo verde era otra cosa diferente, y de acuerdo al tamaño también del triángulo, del círculo, del cuadradito, etcétera, variaba la información que daba. Así que tuvimos que trabajar un montón en hacer ese gráfico para que quedara de forma más clara y se entendiera lo que se quería decir en una página de un libro, y que el lector interesado en ese libro pueda decir, ah, bien, perfecto, quedó claro cómo se distribuyó la publicación
en este periodo, y los investigadores que estuvieron un tiempo pero después dejaron, y estos que fueron censurados y demás. Entonces también el trabajo con las imágenes seguramente cambia. Vuelvo a hacer un llamado al público general para agregar otras cosas que se nos ocurran que podamos agregar para la diferencia entre la tesis y el libro. A veces aporto algo. Creo que puede cambiar el título, ¿no? No sé, desconozco, pero... Perfecto, sí. Los títulos, genial el aporte, porque los títulos, en general, el título de la tesis tiene que ser súper descriptivo. Tiene que ser recontra descriptivo, tenemos que poner todo lo que vamos a desarrollar en la tesis. A nosotros nos pasa dentro de la editorial que nos suelen llegar las propuestas para publicar con títulos más parecidos a una tesis. Pero en una tesis, el título de tesis empieza a decir, bueno, se describe prácticamente hasta la metodología de trabajo en el título, que suele ser un chorizo bastante largo, y en el libro tenemos un gancho siempre. Buscamos hacer algo breve, muchas veces algo metafórico, algo que funcione también en cuanto a la atracción sobre el tema y que genere cierta intriga. Nosotros, por ejemplo, no me voy a acordar del título original, pero publicamos hace unos años un libro sobre terremotos, que el título con el que llegó terminó siendo el subtítulo, pero era orígenes y efectos geológicos y sociales en la historia de Mendoza de los terremotos o de los sismos. Era un título más o menos así. El título que quedó finalmente del libro fue Está temblando, orígenes y efectos de los sismos en Mendoza. Pensando, ¿no?, como esa diferencia de un ejemplo que se me viene ahora a la mente de forma rápida. Dijimos, bueno, está temblando, incluso con signos de exclamación, la frase que todo el mundo dice cuando empieza a ver que se mueven las lámparas, o uno se siente un poco mareado, dijimos, bueno, eso es lo que mejor va a funcionar. Y después sí, bueno, está todo el desarrollo de por qué se producen los sismos, qué consecuencias tuvieron los grandes sismos acá en el país y demás. Tengo la mano levantada de Mariel. Ahora sí. Dos cosas. Una, en el tema de las imágenes, vos hablabas más que todo de los gráficos, ¿no? Y por ahí supongo que otro problema debe ser el tema de las fotografías, porque a veces las precisiones de las fotos que uno saca para un trabajo, por ahí puede no adaptarse a lo digital o no adaptarse a lo que vos particularmente, digamos, como editor seleccionás, porque no es buena la calidad o porque es demasiado, no sé, no manejo, digamos, el vocabulario como para decirle, pero digamos que se vea con precisión y Sí. depende también el tipo supongo que de láminas que ustedes, el papel que utilicen, también si brilla o no brilla y eso cómo se ve la imagen. Pensando, por ejemplo, en células, se me ocurre, que no es mi campo, pero digo, una de las cosas. Y el Sí, otro sí. punto que se me ocurre, que también, digo, seguramente hay un recorte, es en el tema de lo que tiene que ver con los anexos, ¿no? Que uno por ahí, al tener que ser preciso y tener que mostrar los datos, es necesario en la tesis y por ahí es innecesario en un libro. Tal cual. Tal cual. Eso, la parte de los anexos, nos metemos un poco más con la estructura, pero sí, sin dudas. Y en cuanto a las imágenes también, sí, las fotografías o dibujos, al momento de pensar una tesis tenemos un poco más de libertad, en el sentido de que no es algo que va a ser luego impreso o no va a ser compartido a través de determinadas pantallas, como puede ser un ebook o un e-reader.
en los cuales muchas veces no hay soporte para color, como bien decías vos, en el caso de las células o de las imágenes de microscopio, se complica porque por ahí tenemos que diferenciar entre dos tonos de verde para poder reconocer lo que nos indica el autor, y sobre todo impreso en escala de grises, por ejemplo. Eso nos ha ocurrido mucho, pero también nos ha ocurrido con libros de ciencias sociales que tenían un soporte fotográfico importante, o que proponía un soporte fotográfico importante, que muchas veces hemos tenido que cambiar, pensando siempre en que todo lo que está en el libro dice. Todo lo que tenemos en el libro dice, y muchas veces las imágenes se usan, pueden terminar siendo redundantes o pueden quedar sin explicación. Entonces, tratamos de trabajar siempre eso para pensar que, bueno, que complete la idea del libro y que ayude sobre todo al lector a familiarizarse más con el lenguaje que estamos usando. Ana levantó la mano. Sí, buenas. Estoy participando sin cámara, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, pensaba también en la diferencia en cuanto a los requerimientos entre tesis y libro. En tesis, la presencia fuerte de lo metodológico, que los tesistas tenemos que dedicarle tanto tiempo y solvencia. En el libro explicar si utilizamos para sistematizar los datos ATLAS-T o SPSS o del marco metodológico y todo esto que realmente uno termina aferrándose a ese corpus, ¿no? Como parte del corpus, el poder no renunciar a lo metodológico como el aspecto principal y fundamental, que tiene realmente mucha presencia, mucha carga de desarrollo en las tesis, que al momento de hacer la adecuación de formato, bueno, ese recorte, esa poda o esa traducción, porque tampoco suprimirla por completo, entiendo que cuesta muchísimo, y ahí prevalece el retener la metodología, las terminaciones de las conclusiones y el vocabulario. Entonces, esto de cómo acompañarnos en este proceso en el que lo metodológico en la tesis tiene esa importancia y en el libro podría ser representado de otra manera o directamente no estar presente. Tal cual. Tal cual. En general, yo siempre lo que recomiendo es, el marco teórico fundamental también en un libro, pero no necesariamente por eso tiene que ser explícito, como lo es en la tesis. A lo que voy. Muchas veces se puede diluir, por decirlo de alguna forma, cuando uno piensa en publicar un libro, todas las ideas del marco teórico a medida que vamos desarrollando algún tema. Entonces, cuando desarrollamos un tema, aprovechamos, traemos al autor que nos soporta y demás. Si tenemos que explicar cuestiones metodológicas también de cómo llevamos a cabo la investigación, por ahí más que contar cuál es la metodología, cuál es el nombre de la metodología y demás, explicarlo de una forma más sencilla, decir, bueno, acá decidimos hacer un análisis cualitativo sobre testimonios de personas. Más allá de que haya una variante particular de la metodología que usamos, que es súper precisa, pero acá lo que nos importa después para decir, bueno, nos parece más importante hablar, por ejemplo, por decir cualquier cosa, de testimonios que de cantidades, por ejemplo. Y explicarlo por ahí de esta forma, sin la carga de sostenerlo desde todo el laburo que hicimos anteriormente. Esto no significa que el libro sea menos preciso, sino que al lector al que vamos a buscar con el libro, quizás no va a estar tan involucrado en cuáles son las metodologías de investigación, qué es lo que se está usando y demás. Pasamos a la siguiente, si quieren después pueden seguir. Les dejo tarea para la casa, pueden continuar después completando la tablita como quieran.
Yo siempre me voy por las ramas, me hago como estos apuntes y termino hablando de muchas otras cosas. No quiero que nos pasemos de tiempo. Acá hay una cita que usé, que como les decía, la extraje del texto de Sebastián Touza, que tenemos publicado en nuestra página web, en Ediung, un cuyo Eduard, en la parte de recursos para autores, de cómo publicar recursos para autores. Pueden descargar el PDF, de una lectura muy amena y muy linda para quienes estamos pensando en transformar una tesis en un libro publicable. Naomi Schneider, que también es una editora universitaria de Estados Unidos con una gran trayectoria, recomienda que antes de comenzar la reescritura de la tesis para pensar en el libro, dediquen un tiempo a leer a sus autores favoritos. Y esto es una recomendación casi de taller literario, o es una cosa que quienes estamos en el mundo de escribir, por ahí lo hemos hecho. Pero tomarse incluso hasta el atrevimiento de imitar el estilo de un autor que nos gusta. Porque decimos, ¿por qué nos gusta? Porque nos dice las cosas, me dice cosas de una forma que me queda clarísimo. Y bueno, ¿y de qué forma lo hace? Y bueno, lo hace porque usa oraciones de esta forma, me gusta porque usa muy bien el estilo indirecto o lo que sea del recurso que vemos. Siempre todos acá hemos leído mucho, ustedes seguramente han leído mucho más que yo y seguro tienen montones de autores y autoras favoritos a quienes pueden jugar a copiarle el estilo. Ya te doy la palabra, Mariel. Y esta frase a mí me parece como fundamental como para resumir un poco la diferencia entre tesis y libro, siguiendo con Naomi Schneider, no escribir un libro sobre datos y teoría, sino uno de gente y acontecimientos. Y me parece una frase como muy piola como para cerrar estas diferencias entre tesis y libro. Como decir, la tesis va más sobre datos y teoría y el libro va más sobre gente y acontecimientos. ¿Sí, Mariel? Sí, una duda, a lo mejor me estoy adelantando, no lo sé, pero digo, ¿legalmente hay algún problema entre lo que es la tesis y lo que es el libro? Porque desconozco totalmente esa parte, supongo que vos la utilizarás mejor que yo. Digo, tenés la tesis en el repositorio y de repente sacás un libro que, si bien no es exactamente lo mismo, tiene muchísimo. Entonces digo, eso, te repito, no sé si me adelanto. Te adelantás un poquito, pero no importa. No, legalmente no hay una diferencia. Bueno, legalmente, uno siempre es responsable de lo que dice, siempre es responsable de lo que firma. Entonces, en ese sentido, eso en cuanto a legal, funciona para la tesis, funciona para el libro, está en un repositorio de la tesis o esté en una librería el libro. Sí hay que tener mucho cuidado con el autoplagio, con el plagio en general, pero sobre todo con el autoplagio. Reescribir es una cuestión que es lógica, como decimos cuando comenzamos la charla, el propio concepto de autor es el concepto de un aumentador, de alguien que aumenta. Entonces, en ese sentido, tenemos todo el derecho de aumentar lo que nosotros mismos estamos haciendo, lo que nosotros mismos comenzamos a hacer en el caso de la tesis. Hay que tener cuidado, lógicamente, en el trabajo de reescritura solamente pasan muchas cosas y hay que tener cuidado, lógicamente, de cambiar las cosas, de agregar lo que tengamos que agregar, de cambiar el estilo lo que tengamos que cambiar el estilo y de actualizar lo que haya que actualizar también, porque entre el paso de una tesis a un libro también va cambiando el mundo que estamos trabajando. Es lógico que frente a todas las presiones que hay para publicar, ya sea trabajos de investigación, artículos científicos, tesis y libros en menor medida dentro del sistema científico argentino, es
es un poco ingenuo pedir que alguien escriba un libro, por ejemplo, sobre arte contemporáneo de Perú, y después se pase a escribir sobre física de partículas, ¿no? Es como lógico, bueno, va a ir cambiando, se va a ir agregando cosas, van a ir moviendo cosas, pero siempre va a ser en general una misma línea de estudio, ¿no? Hago el ejemplo como muy exagerado para que se entienda un poco la diferencia, pero si venís trabajando en una tesis sobre un tema, bueno, cuando pienses en eso, si esa tesis puede ser publicada como libro, vas a agregar algunas cosas, pero el tema va a ser el mismo. Es importante que no hagamos un copiar-pegar. También es válido citarse a sí mismo, eso es válido, de validez absoluta, no hay ningún problema que yo publique el libro y cite una frase de mi tesis o demás, eso es válido, pero bueno, el autoplagio también es plagio y es algo a lo que estamos muy atentos. Los editores estamos muy atentos porque es una deshonestidad intelectual. Más allá de eso, la cuestión legal no hay mucha, no hay mucha diferencia. Hablando sobre algunos datos un poco más duros, entre papers y libros. Papers, entendemos artículos científicos publicados en revistas y demás. Como les decía cuando comenzamos, un hermano publicó este libro de tesis a libro, porque en el sistema estadounidense es prácticamente obligatorio publicar un libro en una editorial para poder ser docente universitario. En el sistema científico argentino pasa un poco lo contrario. Es obligatorio publicar artículos científicos en revistas bien puntuadas para sostenernos muchas veces en nuestros cargos. Entonces, la idea de publicar un libro pierde frente a la urgencia de estar sosteniendo el trabajo con publicaciones en congresos, en revistas, en jornadas, etc. Tomo unos datos de un informe que es de productividad, biodiversidad y bilingüismo. Es un informe realizado sobre investigadores de CONICET por Fernanda Beigel y Osvaldo Gallardo, no me acuerdo el nombre de pila de Gallardo. Lo pueden consultar también está disponible en la web, se encuentra fácil. Si ponen Beigel, Gallardo, libros, les va a aparecer. El estudio va mucho más en esto, pero este dato me interesó como de acuerdo... Osvaldo Gallardo. Osvaldo Gallardo, gracias. De acuerdo... De acuerdo a las áreas disciplinares en las que se divide CONICET, la cantidad de publicaciones, y bueno, podemos ver esos grandes picos de artículos por autores, y cómo van cambiando también de acuerdo al área en la que se desarrollan. En general, personas con al menos un libro, por ahí muchas veces se queda ahí, vemos que en general se mueve mucho en las ciencias sociales y humanas. El tema de publicar un libro, yo creo que eso va muy vinculado a que la principal herramienta de trabajo de las ciencias sociales y humanas es el lenguaje. Entonces, un poco por eso se busca también publicar más, de publicar un libro. No está, como decimos, no está valorado tanto publicar la publicación de un libro en el sistema científico argentino, en el sistema universitario argentino tampoco, la publicación de un libro como si de papers y artículos de otra forma, lo cual lo podemos ver como bastante reflejado en este estudio de Beigel y Gallardo. Para no meternos mucho más con eso y continuar con otros... esto lo traigo a colación porque bueno, es una de las dificultades que encontramos en la editorial al momento de buscar autores y buscar gente que tenga ganas de tomarse el trabajo de reescribir una tesis para pensar un libro. O en muchos casos por ahí dicen, la verdad que mi tesis es imposible de reescribir, me va a dar mucho trabajo, mejor escribo un libro desde cero.
empiezo a pensar otro tipo de texto para hacerlo de libro desde cero. Sin embargo, en contraposición al valor de los papers y demás, Alejandro Duhovne, que es un estudioso del libro en Argentina, de hecho dirige el Instituto de Investigaciones del Libro de la Universidad Nacional de San Martín, y ha trabajado como consultor para montones de universidades y centros de investigación de Iberoamérica. Tomó en base a datos de CONICET y de Google Scholar la cantidad de citas y cómo están trabajando estas citas. Esto me dieron muy al pelo, compartí una charla con él el día martes, en un ciclo que se llama Entre Ferias, un ciclo de editores, y le robé dos cosas. Bueno, no le robé porque estoy diciendo quién lo hizo y dónde lo presentó. Pero me vino muy bien porque entre los trabajos más citados también de investigadores superiores, suelen aparecer siempre, los trabajos más citados suelen ser más bien libros que artículos científicos. Entonces decimos, claro, nadie está publicando libros, pero de repente lo que más citamos y lo que más usamos en la bibliografía son libros. Entonces, bueno, hay una importancia también en publicar un libro. Porque también muchas veces la circulación y la lógica de circulación del libro excede a la que podemos acceder nosotros, y al ser más amplia también resuena de otra manera cuando vamos a investigar. Incluso, creo que a todos nos ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado, al momento de armar una bibliografía, si son todas cosas que tienen mucha www y mucho http y cuestiones así, van a pensar que soy un chanta. Pero si pongo unos libros que diga un título y un nombre y un autor y una editorial muy famosa, me siento un poco más acompañado en ese refuerzo bibliográfico. Entonces hay una importancia también, insisto con esto, en pensar en publicar libros más allá de tesis, papers y demás. Ahora bien, hay muchas formas de publicar un libro, y acá me voy a meter con otro tema, y no quiero polemizar, pero lo voy a hacer. No quiero polemizar, pero muchas veces el trabajo que realizamos los editores muchas veces tiene sus demoras. Nosotros en el caso de Jung tenemos una convocatoria anual ordinaria en la cual recibimos manuscritos, los sometemos a un proceso de evaluación, a un proceso arduo de evaluación. Digamos, hay 4 instancias de evaluación. Hacemos una evaluación editorial, una evaluación comercial y 2 evaluaciones disciplinarias, una por parte del comité editorial y otra por parte de un evaluador externo. Y después de eso empezamos a trabajar con el libro. Muchas veces ese trabajo, por más que ya se haya realizado la reescritura y de que no sea una tesis pura y dura, sino que ya venga el material más traducido y más trabajado, nosotros igual decimos, no, mira, necesitamos que este capítulo cambie, necesitamos que se agreguen algunas imágenes, necesitamos que se quiten algunas imágenes, necesitamos que se haga una corrección sobre este texto en particular y demás, pero es un trabajo que en general hay una especie de curva, la tenía que haber incluido acá en la presentación, hay una especie de curva que es una cosa totalmente basada en la experiencia, en la relación del autor con el editor, que empieza con un pico, es decir, cuando el autor le respondemos su libro ha sido aceptado, y hay una emoción muy grande, y después empieza el proceso de edición, y ahí empezamos a una época de tensión en las relaciones entre autor y editor, las cuales finalmente se resuelven cuando se ve el resultado. Pues muchas veces las recomendaciones que hacemos los editores, nosotros lo hacemos para que el texto se entienda mejor, para que el texto gane en riqueza. Esto lo hacemos para que el libro sea
sea más lindo, sea más útil, y demás, y ahí pegamos de vuelta el repunte en la presentación del libro, cuando se ve el libro físico y estamos todos contentos. Mariel. Sí, que en esto que vos decís digo, del incentivo para escribir, también digo, no es menor que la editorial sea la editorial de la universidad, porque digo, en esto de que ahora se puede pagar para publicar en cualquier lado y te publican cualquier cosa, entonces digo, no es lo mismo la evaluación que pueda llegar a tener y el peso que pueda llegar a tener si vos estás como es sacando tu libro por la editorial de la universidad, que estar sacándolo por otras editoriales que simplemente pagás y nada más. Hasta te tenés que buscar quién te hace la tapa, ¿no? Sí, exactamente, y un poco sobre esto van las próximas dos diapositivas. Me mando un poco en cana con el documento diciendo diapositivas, pero bueno, es la forma, me parece, no tengo otra de decirlo. Y para marcar esta diferencia, sobre todo con las empresas de servicios editoriales, que muchas veces llevan incluso en su nombre, el nombre de editorial, aunque no se trabaja mucho en editorial. Copio de nuevo el ciclo, ¿no?, del texto, del caminito del texto, y en este caso reduje un poco el tamaño del lector, lo puse más difuso, porque cuando uno contrata una empresa de servicios editoriales, en general, el lector también tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer en el sentido de que la empresa de servicios editoriales piensa más en el cliente, que en este caso es el autor. A los efectos prácticos, si eventualmente uno contratando estos servicios va a terminar con un libro, va a terminar con un registro de ISBN, y lo más probable, y lo más triste también, es que termine con 500 o 200 libros guardados en un placar, que eventualmente los va a regalar o canjear con algunos colegas y demás. Entonces, por eso como lo cambio un poco, adecuándolo a cómo sería la lógica en este caso, el autor pasa a ser más bien un cliente. A la empresa de servicio editorial no le importa, más allá de que el libro se distribuya o que funcione o que gane, se encarga a cambio de un precio, ¿no?, de realizar la impresión, el maquetado, la gestión de ISBN, pero después ese paquete de libros vuelve al autor, no sale al mercado. Si el autor tiene ganas y conoce del asunto, pues seguramente pueda distribuirlo, pueda hacer una distribución. Eso no significa que el libro no sea exitoso, y tampoco significa que esté mal publicar de esta manera. Hay muchos autores que a lo largo de la historia no han conseguido un lugar para publicar, se han financiado esa publicación, qué sé yo, y después, bueno, han logrado de esa forma instalarse. Pero quiero marcar sobre todo la diferencia entre el trabajo que realizamos en una editorial profesionalizada, como por suerte es la DIUNC, contra un trabajo porque muchas veces no se nota o no se entiende al comienzo. ¿Por qué vamos a pasar por todas estas etapas para publicar en EDIUNC si por 800.000 pesos puedo tener el libro publicado dentro de una semana? Bueno, las diferencias, como bien decía Mariel, suelen estar a la vista, no es, como les digo, algo que vaya ni en contra ni a favor del mundo del libro, solo que cambia la lógica y cambia los roles de cada uno de los que participamos en la cadena de producción de un libro. Es mucho más sencillo, por ejemplo, si uno tiene una tesis, no reescribirla, se puede publicar como libro con estos servicios, y bueno, yo no es lo que recomiendo, porque lo que quiero es que
ya una cuestión, no sé, absolutamente personal o de ética personal, quiero que los libros funcionen, que los libros sean mejores, que sean cada vez mejores, y también porque muchas veces tenemos que preguntarnos ¿para qué un libro más también, ¿no? ¿Qué vamos a aportar de nuevo a la cultura de nuestro país o nuestra región y demás, publicando o no un libro nuevo? Y aprovecho, yo creo que a Mariel de alguna forma me vio la presentación antes de que le hicieran, no sé cómo lo ha hecho, porque más o menos ha ido adelantando los temas con cada una de las preguntas que ha hecho. De hecho, todavía no la puedo ver porque yo no puedo ver el contenido, no puedo ver las imágenes, por eso entré 2 o 3 veces. Así que estoy adivinando totalmente. Pero muy bien. Bueno, está grabado. Después Paola se va a encargar de pasarle la grabación. No sé cómo podemos hacer eso. Y acá, yo lo veo chiquito, pero cuando empezamos, contamos como el rol del editor, hay una metáfora que a mí me gusta bastante, que la usa José Luis de Diego. José Luis de Diego también es otro historiador del libro, que ha publicado muchas cosas al respecto. Uno de los libros que publicó lleva como nombre justamente esta frase de cabecera que solemos tener los editores, que es los autores no escriben libros. Pero previo a ese libro había publicado en el 2015 La otra cara de Jano. Había una pregunta ahí que me cuesta un poco a veces verla. Ahí va. Sí. Oscar dice que está sumando productos para el libro, Mariel. Pero bueno, publica este libro que se llama La otra cara de Jano, en la cual se toma de la figura de este dios romano, Jano, que tiene 2 caras, y dice, bueno, los editores un poco tienen algo de Jano porque tienen 2 caras, tienen puesta una cara en el capital financiero, en el capital económico, y otra cara puesta en el capital cultural. Es un poco lo que trabaja en el libro. Yo, en esta charla que les decía que compartí con Alejandro Duchovne hace 2 o 3 días, propuse que nosotros como editores universitarios en realidad teníamos que estar más relacionados a otro tipo de deidad. Propuse Hécate, que era una diosa griega que tenía 3 caras, porque tenemos que agregarle también la cara del sistema universitario, aparte de el mercado del libro, el capital cultural y además, bueno, el sistema universitario en el cual estamos inmersos. Y Duchovne lo llevó más allá, le agregó una cara más y se me acabaron mis conocimientos de mitología como para saber qué tipo de dios tiene 4 caras, pero se puede hacer un poco más extensivo también a la edición académica en general. Las editoriales universitarias no son las únicas que hacen edición académica, esto lo sabemos, hay muchas editoriales privadas o comerciales que se encargan de la edición académica y lo hacen muy bien, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, podemos citar a Siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, Prometeo y demás. Que ellos sí tienen más puesta una cara en el mercado. Ahí, dentro como de este diagrama de Venn, en el cual después tenemos que completar, en todo caso, cada una de las partes. Bueno, el editor universitario está un poco en el medio, está un poco vinculado con el mercado editorial, porque como les decía, pensamos que los libros tienen que salir, tienen que ser atractivos, tienen que poder ser un producto para los lectores y un producto bien hecho. Por eso pensamos en el mercado editorial. Trabajamos lógicamente mucho con el campo científico. Nuestros principales autores provienen del campo científico, que, como lo vimos anteriormente, se maneja con ciertas lógicas, sobre todo acá en Argentina,
en el sentido de, bueno, como vimos, la valoración inmediata de tener que publicar artículos y artículos para sostenernos muchas veces en la carrera de investigación y demás, lo cual lógicamente va en desmedro de poder producir libros, ni hablar de la situación que atraviesa el sistema científico público y la educación pública en Argentina, que muchas veces fuerza a quienes somos parte de la universidad pública a tener que buscar otro tipo de actividades para sostenernos, y encima viene el tipo de la DIUNC a pedirle que se tomen el tiempo para escribir un libro. Pero bueno, lo hacemos porque creemos en esto y porque nos encanta. El marco universitario, que también tiene sus lógicas propias y específicas y tiene demandas. Nosotros tenemos siempre algún tipo de tensión. Digo, nosotros, no nosotros de Jung, sino nosotros los editores universitarios, siempre estamos un poco tratando de justificar nuestra tarea incluso dentro de las universidades a las que pertenecemos. En tanto tenemos que aclarar que, bueno, no publicamos apuntes, no somos una imprenta, no somos la fotocopiadora elegante de la universidad, sino que lo que hacemos son libros. Lo digo, es algo que nosotros por suerte tenemos dado una trayectoria, cumplimos 35 años este año con el Jung, y tenemos una trayectoria importante como para haber tenido el eco suficiente hacia dentro de la universidad, pero es una realidad y en muchos casos una exigencia para otras editoriales universitarias en las que a veces, bueno, suceden estas cosas. Y la tarea que a mí me parece fundamental, la tarea de extensión universitaria, porque trabajamos, o sea, nuestra materia prima está en el campo científico público y en la educación universitaria pública, pero nuestra pata o nuestra salida y la posibilidad que tiene la editorial universitaria es justamente salir y sacar los conocimientos que se están produciendo, que son muchos, que son muy valiosos, que son importantes, son innovadores y demás, pero muchas veces eso queda solo dentro del campo científico, y la tarea de la extensión universitaria, que a mí me parece fundamental, y nosotros desde la editorial venimos a cumplirla con la publicación, y en particular la publicación de libros. ¿Bien? Entonces, bueno, un poco eso es cómo trabajamos en la editorial. A qué es lo que apuntamos. Por eso apuntamos, como decimos, a hacer libros de calidad, a trabajar con los autores. Queremos básicamente que decirle a la comunidad universitaria que las puertas de Jung están abiertas para que trabajemos juntos. En el caso particular de esta charla de hoy, para quienes quieran transitar este proceso de convertir su tesis en libro o pensar un libro desde cero, también están abiertas las puertas, no solamente las puertas, sino está abierta la convocatoria anual ordinaria, porque nos parece que una gran forma de valorizar el trabajo que se hace en la universidad es culminarlo justamente con un libro universitario de calidad. Bueno, un poco de eso. Les dejo una imagen que por suerte quienes no la pueden ver mejor, porque si la llega a ver el equipo de diseño me mata, pues está toda pincelada con la invitación a la convocatoria ordinaria de Jung 2024. Algunas aclaraciones de rigor. Está abierta hasta el 30 de noviembre la convocatoria, pero no queremos que se presenten todos el 30 de noviembre. Una de las cosas con las que quiero insistir, y con las que voy a insistir mientras esté en este lugar, es que tenemos convocatorias con mucha amplitud de tiempo, porque queremos trabajar con
con los textos que nos envían. No es una convocatoria en la cual si decimos que no, es nunca, ¿no? Entonces, pero si nos envían algo el 30 de noviembre, vamos a tener que decir justamente, bueno, no, ya está, y esperar el año que viene. Los trabajos que ya estamos recibiendo ahora nos dan la posibilidad de decir, tenemos acá, está bien lo que presentamos, pero habría que darle esta vuelta y hacer algunas recomendaciones y demás, y todavía tener un tiempo de 1 o 2 meses como para trabajarlo y volver a presentarse antes de que termine la convocatoria. Estoy seguro que le han quedado, yo suelo acelerarme bastante y irme por las ramas, así que estoy seguro que le han quedado muchísimas dudas, consultas y preguntas, así que aprovecharemos este tiempo que nos queda para tratar de resolverlas en cuanto a bueno, lo que hemos abarcado en la charla de las diferencias entre tesis y libro y cómo avanzar al respecto. Así que bueno, la palabra ahora es de ustedes. Javier, antes de pasar a las preguntas del público, Sí. en realidad te quería agradecer a vos como director de la DIUM y a todo el equipo de la DIUM, a Claudia Bermejillo, a quienes estuvimos organizando este evento, sobre todo porque me parece que coincidimos en esto de hacer visible la producción científica desde las universidades públicas, tenemos un compromiso con la comunicación de la ciencia, así que muchísimas gracias por haber ofrecido este curso para la maestría, que generosamente después también se decidió que abrirlo a otras carreras, a otros graduados, graduadas, así que muchísimas gracias, Javier, porque me parece que es muy importante para nuestra carrera, pero para toda la universidad, tener esta ventanilla de una editorial universitaria que reciba nuestro trabajo. Así que, bueno, gracias a vos y a Claudia y bueno, y a todo el equipo de DIUM por ofrecernos este curso. No, gracias. Gracias a ustedes. A mí me parece fundamental, como les decía, en realizar el trabajo, realizar estos encuentros. Muchas veces nos pasa a los miembros de la universidad que nos sacan un poco del campus y estamos en tierras extranjeras. Y la DIUM que está hace 10 años en pleno centro. Entonces muchas veces eso, por una cuestión nada de costumbre, de uso y demás, hemos perdido un poco el contacto con la comunidad universitaria. Entonces estamos trabajando muy fuertemente para retomarlo, para recordarles justamente esto, que tenemos convocatorias abiertas, estamos dispuestos a escuchar y sobre todo estamos dispuestos a trabajar para hacer que la producción científica de la universidad pueda ser divulgada, pueda salir de la universidad, en nuestro caso en forma de libro. No es obligatorio tampoco escribir un libro, a lo que voy. Por ahí el trabajo que uno ha realizado en su investigación de posgrado puede encontrar mejor eco pensando en la extensión universitaria con otro formato. Puede ser que diga, no, esto la verdad que sería mejor que sea un documental, o esto en realidad sería mejor que sea una página web donde esté todo desarrollado y demás. Tengo un par de manos levantadas de Mariel y Eva. Vamos, Mariel, me sale con un número 1, así que recuerdo que fuiste primera. Sí, sigo preguntando, la preguntona del grupo. Te quería preguntar 2 cositas. La primera es si para, una vez digamos que ustedes aceptan la publicación, nosotros tenemos que pagar algo. Eso es lo primero. Lo segundo es si en esto nosotros, o mejor dicho, vos estás hablando de libros, venís a mostrarnos los libros, pero digo, si hay algún otro formato, entendiendo como el libro que será una determinada cantidad de páginas y por ahí, qué sé yo, no sé cómo decirlo porque la verdad que me da vergüenza hablar adelante tuyo, pero digo, una revistita, folletito, no sé,
digo que por ahí tenga que ver más con la difusión del conocimiento científico, no una cosa, digamos, chabacana, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de difundirlo, que quizás pueda ser un libro pequeño para los estudiantes o un libro más chiquito, repito, no es la palabra libro, no sé si sería revista académica, no sé cómo mencionarlo, digo, pero por ahí vos me podrías explicar mejor y si existe como esa posibilidad o esa instancia también, porque entiendo que ustedes algo así también hacen, más allá de los libros, ¿no? En realidad no. Más allá de los libros, en general no tenemos otro tipo de publicación. Lo que sí publicamos, hacemos publicaciones digitales, muchas publicaciones digitales que son solo digitales, que no están en papel. Ya te cuento, por eso va más relacionado a lo que apuntabas a la primera parte de la pregunta. Pero no hacemos otras cosas más que libros. Una vez que hacemos el libro, si hacemos toda una campaña, tenemos un equipo de comunicación fenomenal, que lo maneja Claudia Bermejillo, Gabriela Maturano, que trabaja mucho también con pasantes de carreras de comunicación social, de la Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual, para hacer muchos productos relacionados al libro, pero la base es el libro. Hay una cosa importante que, como les decía al comienzo de la charla, nosotros tenemos un catálogo organizado en colecciones. Cada colección tiene su identidad propia, tiene su forma propia, y bueno, abarcan muchos temas y muchos estilos diferentes las colecciones. Pero no nos escapamos de ahí. Siempre hay un dicho entre los editores que es que el capital de una editorial es el catálogo. El capital real de una editorial es el catálogo. Eso es lo más importante. Después el resto no es algo específico de una editorial. O sea, el capital de una editorial puede ser una silla, una computadora y demás, pero el capital de la editorial es el catálogo, ni siquiera los libros impresos. Por eso somos muy quisquillosos con el tema del catálogo, de respetar el catálogo. Y la organización del catálogo en colecciones. Respecto a si hay que pagar, no hay que pagar. Eso está aclarado en las bases, lo pueden ver, creo que es el último punto, si mal no recuerdo. Nosotros, el proceso de la convocatoria, el proceso de evaluación y demás es completamente gratuito. Si pasa las instancias de evaluación y trabajamos el texto, la publicación digital es gratuita. Y la publicación en papel va a quedar sujeta a los análisis comerciales y las posibilidades financieras de la editorial al momento de trabajar la publicación impresa. Esto lo aclaro. Lógicamente siempre nosotros somos bastante fanáticos del papel, pero como les digo, hay publicaciones que son solamente digitales y que andan muy bien. Nosotros tenemos un convenio con una distribuidora internacional que ubica nuestras publicaciones digitales en las principales tiendas, en las principales y no tan principales tiendas del mundo. Y la publicación en papel, lógicamente, tiene otros costos que no nos manejamos nosotros. Nosotros en la universidad no tenemos imprenta y demás. Entonces ahí sí evaluamos siempre pensando en qué posibilidades tenemos de que se venda ese libro, cuántos libros pensamos vender, dónde los podemos distribuir, y demás, que todo eso implica otro tipo de costos, ¿no? Pero en base a eso, llegado el caso, lo tenemos que analizar. Y digo llegado el caso porque la inestabilidad económica de los últimos años nos ha hecho verlo así, verlo un poco día a día. Las imprentas nos entregan presupuestos que no se sostienen más allá de 15 días. Entonces, por más que sepamos al día de que, bueno, hoy un libro de tal formato, de tantas páginas, en tal papel, tiene este costo, pero quizás el año que viene sea otro costo totalmente diferente, y quizás dentro de 6 meses sea otro costo diferente. Así que bueno, espero haber sido claro, María. Eva, ¿tenías levantada la mano también? Sí, hola, buen día. Yo quería preguntarte, bueno, bastante claro lo que has dicho, he tomado algunos apuntes, pero te quería preguntar si es que esto que vos has dicho, como digamos, las condiciones o los estándares que tienen que tener cualquier publicación, siguiendo, digamos, estos estándares editoriales que son distintos justamente a los de la tesis,
Si esa información, si después va a haber algún sitio donde podamos recuperarla, si va a haber algún PowerPoint o algo donde nosotros podamos tener mínimamente como, bueno, cuáles son justamente esas condiciones que ustedes piden para la edición de un trabajo, ya sea impreso o digital. Bien, primero que nada, la presentación, tanto la presentación como la grabación de esta charla van a estar disponibles. Te voy a pasar el link y el archivito de PowerPoint a Paola para que se lo comparta a los inscriptos. El resto de la información la encuentran en nuestra página web en www.ediuncuyo.edu.ar. Están las bases de la convocatoria. En la parte de cómo publicar, además, hay una serie de recursos para autores, requisitos, manuales de estilo, e incluso algunas recomendaciones de lenguaje. Y también el texto que les comentaba de Sebastián Touza, en el cual está basado el 90% de esta charla. Lo que no le robé a Touza se lo robé a Duhovne, y el resto se lo robé a Beigel y Gadao. Pero todo eso está disponible en nuestra web, como te digo, las bases de la convocatoria, las formas de contacto también. Bueno, lógicamente el contacto por mail y demás, bueno, en horarios hábiles, ¿no? de trabajo. Si nos escriben hoy, lo más probable es que la respuesta termine siendo el lunes, porque acá ya cerramos la oficina a las 4 de la tarde. Pero está todo disponible en nuestra web. Si quieren, les copio y pego el link en el chat. De paso pueden chusmear novedades y demás. Ahí les paso el link. Y el otro enlace ya a la parte de cómo publicar. Pero bueno, un poco ahí está distribuida la información. De paso también pueden, desde la página general, revisar el resto de las cosas que estamos haciendo, el resto de los libros que estamos haciendo, las colecciones. Ahora, por suerte, este año, a pesar de la situación que estamos atravesando todos y todas, estamos con un gran flujo editorial, por suerte, y vamos a publicar ahora nuevos libros y esperando también que el año que viene continúe bien. Paola, me habías levantado la mano. Sí, Javier, te quería hacer una pregunta. Que nosotros trabajamos mucho en las ciencias sociales con entrevistas de profundidad, informantes clave, o forma parte básicamente de nuestros trabajos cualitativos. En algunas carreras, por ejemplo en el doctorado, se está pidiendo el consentimiento sobre todo cuando uno cita textualmente a una persona, ¿no? Por más que vos le pongas seudónimo, hay tesis que efectivamente por quién entrevistas no podés poner un seudónimo porque efectivamente se sabe que quién es, lo podés sacar efectivamente quién es. En una época no era obligatorio que las tesis se pusieran, creo, no me acuerdo de qué año es la ley, que las tesis tienen que estar publicadas en repositorios institucionales, pero no me acuerdo si es 2017 pero previamente no estaba eso, entonces bueno, no era necesario que la tesis, digamos, sea publicada o estuviese en un repositorio. Con respecto a eso, ¿ustedes cómo trabajan en EDIUN si reciben, por ejemplo, citas textuales y demás? ¿Ustedes piden a los autores o a las autoras que pidan el consentimiento para ser publicado, o eso lo maneja el editor? Sí, eso nosotros lo manejamos en el sentido de decir, bueno, tenemos que pedir autorización, sobre todo para las cosas que dice y demás. Si la entrevista, por ejemplo, ya fue publicada, pero bueno, ahí funciona como una cita, como una cita directamente. Decimos, bueno, yo cito a tal persona en la entrevista que podemos conseguir acá, en tal lugar, ya sea en tal libro, en tal artículo y demás. Sí hay que tener eso
estos cuidados. Lógicamente, si uno entrevista a alguien, tiene que decirle para qué es una cuestión como básica de creo que estamos haciendo, y después decirle si vamos a cambiar el fin de esa entrevista, como decir, bueno, yo te entrevisté para hacer un trabajo práctico, pero después de esa entrevista la quiero usar para publicar un libro. Bueno, tenemos que contactarnos nuevamente con esta persona y decir, che, mira, ahora ya hice el trabajo práctico, te lo presenté, pero además quiero usar esa entrevista ahora para publicar en un libro. Y por ahí la persona entrevistada está en todo su derecho de decir no, porque una cosa es que lo lea un profesor y otra cosa es que se lea un libro que va a leer potencialmente todo el mundo, o alguien que se pueda sentir ofendido por algo que haya dicho. En ese sentido nos manejamos así. Con el tema de las imágenes también, debemos ser muy celosos de los créditos, muy respetuosos de los créditos, citar siempre quién ha tomado la fotografía, de dónde la sacamos, revisar. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, que aparece una imagen como muy buena, y esta imagen no la sacamos nosotros, la saqué de internet. Bueno, pero ¿de internet dónde? ¿De qué parte de internet está con licencia abierta, no está con licencia abierta? Y demás. Eso es muy importante, sobre todo cuando sumamos otras voces en el sentido de un ilustrador, alguien que hizo un gráfico, alguien que hizo un mapa, alguien que tomó una foto, y demás. Hay que incluirlo en los créditos, y hay que dar el crédito correspondiente al pie de la imagen, al pie del gráfico, y demás. Incluso muchas veces pasa, puedo tomar un gráfico de otra publicación y tengo que decir, bueno, este lo elaboré yo, pues yo lo hice de vuelta, y en vez de ser un gráfico de barra, es un gráfico de torta. Sí, está bien, pero es elaboración propia en base a datos de el INDEC, por ejemplo. Tiene que estar y rastreado, pero bueno, es una cuestión de honestidad intelectual, ¿no? Y lógicamente, si no está bien hecho, tiene que estar, quedamos sujetos a ser denunciados, ¿no? Con las fotos también, si hay una foto de una persona, contar con el consentimiento de esa persona, además de que el fotógrafo nos dé la foto, pero también eso, por ahí muchas veces tomamos una fotografía en la cual aparece alguien que, no, sí, pero es el que estoy hablando en el libro, no, está bien, pero llega por escrito que quiere salir en un libro. El consentimiento igual no es una cuestión legal que haya que hacer ante escribano, ni mucho menos. Es una cuestión que se resuelve con una comunicación formal vía mail, y formal rastreable, que es el mail, y así autorizo la publicación de esta foto en el libro. Autorizo la publicación de este fragmento de entrevista para tal libro, y así. No sé si hay alguna pregunta más o consulta más. Ya estamos más o menos en hora, pero si hay algo más que quieran comentar, es como el momento. Si no, se va a apagar esta pantalla y yo voy a desaparecer y no van a ver nunca más. Esa parte no, pero si no hay más consultas, agradecerles nuevamente, agradecerte a vos, Paola. Siempre es un gusto trabajar con vos. Muchas gracias a todos quienes pudieron asistir hoy. Estamos, como les decíamos, estamos disponibles para continuar con dudas y consultas. Lo pueden hacer a través de nuestros formularios de contacto, mail y demás. Y bueno, a disposición para lo que necesitan, y espero que estén muy bien y que sigamos trabajando por el libro universitario argentino. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias. A mandar los libros ahora, ¿eh?